quienes soportan más cargas que otras. Si yo me pongo a pensar en la muñeca, va a soportar menos carga que el tobillo. Entonces es muy común encontrar en el miembro inferior, que soporta el peso del cuerpo, cadera, tronco y cabeza y miembro superior encima, es muy común encontrar estas patologías más en las articulaciones del miembro inferior que del miembro superior, pero que también están en las manos, ¿eh? También están en las manos, ¿por qué? Porque también la mano se usa como herramienta. Entonces, en aquellas personas que hay un trabajo mecánico exacerbado, puede llevarlas a una artrosis. Igualmente hay otros factores, otras variables que van a determinar la enfermedad, ¿eh? No por hacer mucho movimiento yo voy a tener artrosis. Básicamente, obviamente, la degeneración que nos permite el proceso biológico de envejecer nos lleva a una degeneración de los cartílagos y de las partes blandas, a un desgaste que puede o no terminar con un grado de artrosis, pero que básicamente a veces no es, como les digo, una cosa, es muy común encontrar artrosis en la persona de 80 años, porque ya tiene un desgaste sobre esos tejidos importantes. Pero no es tan común ver la artrosis en un paciente de 40, 35 años y con un reemplazo de cadera, por ejemplo, por artrosis. Ahí es donde ya se manifiesta de modo más autoinmunológica esta enfermedad, con características autoinmunes, que a veces se despiertan esos genes y empieza a aparecer y bueno, avanza progresivamente a grandes rasgos. Y en ciertos corredores, en la actividad física, en ciertos deportistas de alto rendimiento, terminan prematuramente con artrosis. Vieron que la carrera de un futbolista, por ejemplo, es corta. Entonces el futbolista puede llegar a los 40 con artrosis, como le pasó a Batistuta, que no podía levantarse de la cama porque no podía más de los dolores en los tobillos. Bueno, esa es la carga mecánica sobre lesión y lesión y lesión del cartílago, que no se recupera nunca y que termina en una artrosis degenerativa, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Voy a elevar esto. Bueno, entonces es muy común en ciertas articulaciones y es una enfermedad de gran invalidez, particularmente en el adulto mayor. Existe evidencia considerable de que el ejercicio constituye una intervención eficaz en el estilo de vida de los pacientes y se lo considera una terapia conservadora efectiva para el dolor y déficit funcional. Piensen que la degeneración de una articulación empieza a generar un déficit funcional. También empieza a generar gran componente en el síntoma dolor. El dolor es muy importante y a veces es el síntoma principal a atacar porque lleva a la persona a estados emocionales diferentes y hasta a veces no poder ni siquiera dormir. Así que el dolor es importante. Con la artrosis ahora después vamos a ver cómo medirlo y algunas características. Entonces piensen que en la rodilla, en el miembro inferior también, cuando uno se para, estas personas al volcar sobrecarga sobre esa articulación que ya se está degenerando y está provocando gran dolor, cada vez aumenta más y es muy incapacitante. Pero el ejercicio se tiene en cuenta como una terapia conservadora y efectiva hacia el déficit funcional y hacia reducir el dolor. Alguien pudiese pensar que si yo muevo una articulación artrósica le voy a provocar más dolor. Eso no es así. Depende cómo la mueva y con qué carga la movilice. Carga adecuada y la dosifico de forma adecuada, esa articulación va a ceder, su dolor va a ceder y va a recuperar mucho de lo que es la movilidad articular, que es el déficit funcional que lleva este proceso degenerativo, ¿no? Entonces, por lo que se recomienda como tratamiento conservador de primera elección en las múltiples guías clínicas. Hay guías clínicas como review, revisiones, guías clínicas que hacen la asociación, no sé, de reumatología española o argentina o del país que sea, todas generalmente tienen asociaciones, que cuando hacen las guías para darle a los profesionales de la salud que lean y que se basen en lo que dicen esas guías para el diagnóstico, el tratamiento y demás de la patología, ponen al ejercicio como uno de los primeros pilares en la elección conservadora para tratar esa patología, ¿no? Acá el ejercicio es fundamental.
Pero también hay otras variables, como la alimentación, el tratamiento farmacológico, el seguimiento por un reumatólogo, por un grupo interdisciplinario, la psicología, trabajando sobre lo que puede ser el factor emocional, ¿no? Lo que puede causar el dolor y demás. Entonces, hay un equipo, tiene equipo interdisciplinario atrás de todo esto. Entonces, principalmente la artrosis es una enfermedad articular degenerativa que involucra un proceso de reparación metabólicamente activo, o sea, se lesiona el cartílago porque hay carga sobre el cartílago, esa carga a veces lleva a que el cartílago se lesione, y esa reparación del cartílago lesionado que provoca el organismo, porque el cartílago se lesiona, los condrocitos ahí sufren a veces necrosis por esa injuria, por ese traumatismo, y el cartílago con el tiempo se empieza a degenerar y se empieza a producir en el organismo un proceso de reparación. La inflamación es un proceso que empieza a reparar el tejido, y obviamente lo que pasa en las enfermedades crónicas degenerativas, que ese proceso inflamatorio en definitiva se hace vicioso, continúa en el tiempo como inflamación crónica y genera un proceso de autodestrucción de los mismos tejidos, ¿no? Que empieza a avanzar con el tiempo. Entonces, esa reparación que se produce, que es metabólicamente activa, que se lleva a cabo en los tejidos articulares, implica la pérdida localizada del cartílago. O sea, si bien el cartílago se lesiona, no se termina de reparar bien, el cartílago no tiene una gran capacidad de repararse bien, porque el cartílago generalmente está poco vascularizado, ¿no? Y no está inervado tampoco, o sea, hay que tener en cuenta que no tiene las características para reponerse o volverse a formar como el tejido principal que uno tiene, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede en la artrosis es que esa reparación es con un tejido que es se hace más fibroso el cartílago, o sea, hay fibrosis dentro del tejido cartilaginoso, y esa fibrosis hace que no tenga la capacidad el cartílago como la que tenía de absorber las cargas que actúan sobre la articulación, con lo cual de a poco lleva a que cada vez se degenere mucho más. Piensen que el cartílago es como si vos tuvieses el cartílago de revestimiento, estoy hablando del cartílago hialino que reviste las superficies articulares, que lo hemos visto en anatomía. Ese cartílago está formado por condrocitos y una matriz extracelular que tiene proteoglicano, está bien hidratado, pero que cuando se lesiona empieza todo un proceso degenerativo que lo lleva a la deshidratación y lo lleva a la pérdida de su función. Aunque se repara con tejido que no es cartilaginoso y es fibroso, tejido conectivo. Entonces no termina de repararse bien y es otro tipo de tejido. Y eso genera degeneración, ¿no? Entonces, lo que ustedes más o menos tienen que saber es que, por ejemplo, el cartílago en buen estado es como la tierra mojada. Yo mojo la tierra y la tierra está bien húmeda, bien compacta, y puede soportar bien las presiones y apretos a tierra. Ahora, cuando la tierra se seca y le da el sol y yo no tiro agua, se empieza a poner como seca y se cortajea. Empieza a ver como cuando vieron como la pared, o cuando uno pinta una pared que se empieza a descascarar la pared y se empieza a ver grietas. Esas grietas van haciendo que el cartílago se rompa y se destruya y hasta desaparezca. Entonces, eso es básicamente lo que le pasa al cartílago de revestimiento. El tema es que esa degeneración pasa del cartílago al tejido subcondral, a la membrana sinovial, a los ligamentos y a los tendones, con lo cual empieza una degeneración de todos los tejidos que son periféricos en la articulación, digamos los tejidos limítrofes de una articulación. Entonces, empieza por el cartílago y si sigue, termina degenerando todo hasta el hueso subcondral. El hueso subyacente es el hueso subcondral que está por debajo del cartílago, la superficie articular. Entonces empieza a deformar los huesos, a formar desejes articulares, y esos desejes también limitan la movilidad. Entonces va siendo todo un proceso degenerativo en el tiempo.
Fíjese que tenemos que tener en cuenta que la inactividad secundaria a los síntomas de la artrosis, o sea, los síntomas de la artrosis son básicamente, el principal es el dolor. El dolor te va a llevar seguramente, esa inactividad secundaria te lleva a la atrofia muscular. Esa atrofia muscular y el deterioro que esto trae, que es en la condición física, falta de fuerza, poca movilidad articular, limitada, mayor fibrosis a nivel del tejido conectivo, lo que aumenta el dolor, porque en definitiva todo esto es un ciclo vicioso que aumenta el dolor y acelera la progresión de la enfermedad, hasta llegar a un punto de una total invalidez por incapacidad funcional física. Y esto sumado a todo un contexto, porque si estás hablando de una persona, un paciente alumno que tiene 50, 60, 70 años, 80, estás hablando de una persona ya con con unos ciertos años de vida, con lo cual todo esto está mucho más acentuado. Con lo cual hay que tratar de sacar y no entrar en este ciclo vicioso que te lleva a la artrosis. Aunque muchas veces el dolor es muy incapacitante, ¿eh? Hay que tratarlo y hay que ver cómo se puede disminuir, y ahora vamos a ver, pero el dolor sí es un síntoma de la artrosis muy incapacitante, principalmente de las enfermedades reumáticas, no de la artrosis solamente, ¿eh? Bueno, ¿qué logramos con el ejercicio? La eficiencia del ejercicio se debe a la reducción del dolor, básicamente, y a la mejora de la capacidad funcional. Contribuye a una intervención eficaz en el estilo de vida, obviamente, de los pacientes. Y el ejercicio se recomienda como tratamiento, esto ya lo vimos en múltiples guías clínicas. Con lo cual yo necesito intervenir con el ejercicio porque puedo reducir el dolor, mejorar la capacidad funcional y contribuye a la interacción eficaz. Esto no quiere decir que si yo encuentro una persona que tenga una artrosis avanzada y esté sufriendo de un dolor muy agudo, yo tenga que aplicar ejercicio para reducirlo. A veces hay que ir a otros tratamientos para disminuir el dolor y progresivamente el médico te va a decir cuándo empezar con ese plan de entrenamiento. Y después ahora te voy a decir cómo evaluás el dolor y acá va a haber un cuadro que ustedes van a tener de qué tenés que tener en cuenta a nivel del dolor en la artrosis, ¿no? Piensen que el dolor, hay tratados del dolor, es un síntoma que el dolor tiene orígenes, o sea, hay muchos tipos de dolores, dolor neuropático, visceral, ¿no? Aquel dolor quemante, lacerante, el dolor irradiante, el dolor agudo, el que se va ante una, que es muy agudo y al que permanece en el tiempo, que se hace crónico. Entonces, hay muchos tipos de dolor y es importante identificar cuál es el tipo de dolor que estamos acá, ¿no? En caso del dolor de la artrosis, es un dolor más que nada quemante, lacerante, ese dolor incapacitante que permanece en el tiempo y se hace crónico. Contribuye una intervención, bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, la artrosis se caracteriza por la degeneración progresiva del cartílago articular, resultando en disminución del espacio articular, dolor y pérdida progresiva de la potencia muscular. Entonces, importante, como les dije, empieza por el cartílago, toma todos los tejidos vecinos, cápsula articular, membrana sinovial, ¿no? Ligamento, hasta generar, obviamente, por dolor, pérdida progresiva de la potencia muscular y del movimiento, de la funcionalidad. Obviamente que pierdo potencia, pierdo la capacidad de aplicar una fuerza en un tiempo determinado. Pero en definitiva, esto de la potencia muscular en una persona ya avanzada es un poco, si bien pierde potencia muscular, la idea es recuperar la movilidad, ¿no? La posibilidad de la masa, el trofismo muscular que también se va a ver perjudicado. Bueno, esperen que llegué recién, no hay problema, ahí está. Bueno, ahora vuelvo y seguimos con esta parte de artrosis. Espérenme que ya vuelvo con la próxima clase que ya me está avisando Zoom. Recording stopped.
progress. Bueno, entonces, básicamente estamos en que la artrosis se caracterizaba, recuerden, por la degeneración progresiva del cartílago, ¿no? Que resulta de alguna manera de acá el espacio interarticular se disminuye porque el cartílago, recuerden que reviste las superficies articulares y está en el medio de dos superficies. Por lo cual, si el cartílago se hace más chiquito, se reduce o directamente se degenera del todo, el espacio entre las superficies articulares queda prácticamente disminuido o el hueso a veces contacta con el otro hueso, ¿no? Que es lo que mayormente suele suceder en degeneraciones muy agudas. El dolor, la pérdida progresiva de la potencia muscular, y se observa también alteraciones estructurales de otros tejidos articulares como cápsula, membrana sinovial y ligamento. Esto es lo que habíamos dicho antes, que empieza por el cartílago articular y esa degeneración se extiende al hueso subcondral, a la cápsula articular, a la membrana sinovial y a los ligamentos, ¿no? Y a los tendones también. Entonces genera como una destrucción, como una alteración de la estructura completa articular. Fíjense acá entonces cómo tenemos una rodilla sana con sus ligamentos, el menisco interarticular, el cartílago hialino, que lo vemos acá debajo del, cubriendo lo que es la cúpula tibial, ¿no? Los platillos tibiales, acá el cartílago hialino recubriendo los cóndilos femorales, ¿no? El ligamento cruzado, el ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, después vemos los laterales, el externo y el interno. Profe, Fíjense, sí. consulta, si hay una operación o por algún motivo se le sacan los meniscos a la persona, ¿está más propenso a esto por no tener esa protección, digamos, que le da el menisco o no tiene nada que ver? Sí, porque vos no vas a tener el menisco acá, entonces esto va a hacer mucha más presión sobre esto, con lo cual las cargas van a aumentar sobre esa articulación. En realidad yo lo que puedo hacer es aumentar la estabilidad generando una buena masa muscular, pero igualmente va a ser una articulación que tienda a la inestabilidad y obviamente a la artrosis prematura, sí. Si hay mucha carga, si sigue habiendo mucha carga mecánica sobre esta articulación sin los meniscos, obviamente va a estar mucho más propenso al desgaste más rápidamente de este cartílago hialino, ¿no? Que fíjense cómo se va desgastando, se va rompiendo, y fíjate acá el menisco, como ya tomó el menisco, acá ya no hay cartílago, tomó el menisco, empieza a tomar los ligamentos, y después va a tomar el hueso subcondral, que lo vamos a ver en otra imagen, generando lo que se llama osteofitos, o aumentando el hueso. Cuando tiende a la degeneración empieza a aumentar la producción de tejido óseo, entonces se van a ver una mayor cantidad de masa ósea acá, que justamente es de menor calidad que la original, con lo cual genera un hueso blando, poco resistente a las cargas, que justamente hace que haya menos resistencia mecánica, ¿no? en la articulación afectada. Las principales articulaciones, como les dije antes, son el hombro, la rodilla, el tobillo, la cadera y obviamente a veces muñeca y articulaciones interfalángicas y demás, ¿no? Es más común en regiones del miembro inferior que del superior, pero a veces tenemos en el miembro superior por el gran uso y desgaste que tenga el miembro superior como herramienta, ¿no? Fíjense acá en esta imagen cómo se ve bien la erosión ósea que yo les decía, ¿no? Cuando empieza a tomar, fíjense cómo acá el cartílago se va a cortar. Esto igual es una imagen no real, pero que de alguna manera dibuja bien cuál es la afección. Acá está la cápsula articular que se nota bien inflamada con mayor líquido sinovial, ¿no? Esto genera inflamación. Obviamente, acá ya hay un cartílago dañado, donde te lo dibujan hasta con esas grietas que yo les decía, deshidratado, y un cartílago que va a ir hacia la degeneración. A su vez empieza a tomar
el espacio interarticular donde están los meniscos, que acá empieza a desaparecer y se hace cada vez más chico. No hay cartílago prácticamente acá abajo, también el menisco se achica, y el espacio que hay entre esta superficie articular y esta es mucho más grande, normalmente es este espacio interarticular de forma normal, y fíjate cómo se disminuye hasta tocar una superficie con otra directamente en la articulación artrósica con el tiempo, ¿no? Esto obviamente va a generar una carga mecánica y una compresión de las terminaciones nerviosas libres que va a empezar a dar mucho dolor, y obviamente esos receptores van a informar de todo esto al sistema nervioso y se va a percibir el dolor. Obviamente esta articulación se va a mover con mayor limitación porque va a haber un deseje articular, ¿no? Fíjate que este cóndilo está más abajo que este. O sea, empieza a haber una deformación y un deseje articular que te va a llevar a la limitación del movimiento, al dolor, a la incapacidad, y hasta llegar a la artroplastía, que es lo que tenemos acá, artroplastía, ¿no? El dolor afecta severamente la calidad de vida y es el principal motivo de abuso de fármacos en estos pacientes. En realidad el dolor de por sí es el principal motivo de abusar de fármacos, ¿no? ¿Quién no entra a una farmacia y busca algo porque le duele algo? Entonces el dolor es, en cierta manera, es un síntoma subjetivo de cada persona, que en realidad provoca mucho abuso de fármacos. Y las indicaciones, en este caso de artroplastía, por lo que el tratamiento se considera de capital importancia en la rehabilitación clínica, la del dolor, ¿no? Ahora, es importante también conocer, espérenme acá, que les muestro la artroplastía. En realidad es un reemplazo, pero para que vean, esto es relativo, hay muchas maneras de reemplazar la articulación a través de una cirugía importante, con una prótesis importante que puede ser internacional o nacional. Y la artroplastía en imágenes, ven por ejemplo acá, esperen que comparto, acá la tenés, por ejemplo, en un hueso en la cabeza femoral. Fíjate cómo está el reemplazo de la cabeza femoral. Esto es una prótesis, que tienen diferentes tipos de prótesis y de material protésico, que va adentro y se utiliza, hay muchas prótesis. Ven a veces la cabeza como se dibuja, las prótesis simulan la superficie articular normal. En la rodilla, fíjate cómo se colocan los cóndilos femorales como prótesis, ¿no? También hay muchas prótesis que vienen a dar esta forma del cóndilo. Acá está bien degenerado, fíjense, acá se reemplaza todo. Bueno, estas, generalmente acá tenemos una placa donde hay una persona que tiene estas rodillas, ven la cirugía, acá tienen la placa, cómo se ve. Lo que pasa es que en la placa se hace mucho más radiopaco, blanco quiere decir, esto radiolúcido, lo que se ve un poco más negro, pero radiopaco se nota bien el aluminio, la prótesis se nota bien en las placas. ¿Ven cómo está todo? Y tranquilamente puede, obviamente vuelve a la marcha, vuelve a su trabajo, pero tiene que ver con eso. Hay muchas prótesis, pero esa es la artroplastía, es el reemplazo de la articulación, obviamente que ya es una artrosis avanzada, ¿no? Y otra de las cosas que les muestro es escala análoga del dolor, que la utilizamos mucho, esta escala, es la escala visual análoga a EVA, donde ustedes pueden evaluar al alumno paciente el dolor que siente. De 0 a 1, 2 es leve. Si les dice que siente dolor moderado, va a estar entre 3, 4, 5, 6 y 7, sabiendo que ya si te dice 5 está acá y la carita empieza a cambiar. Bueno, obviamente esto es muy importante para evaluar subjetivamente el dolor, que ahora después lo vamos a ver cómo lo usamos durante el ejercicio y qué hay que tener en cuenta.
Hay muchas escalas de esta, no solamente la EVA, fíjense, ponen escala análoga para medir el dolor subjetivamente, y tienes como la escala de Borg, o la escala subjetiva de esfuerzo, que tenemos en el entrenamiento. Esto es lo mismo, nada más que sobre el dolor. Bueno, entonces básicamente es importante el dolor en sí porque afecta la calidad de vida mucho de estos pacientes, ¿no? Entonces, entrando un poco en estas características, esto es un review, ¿no? Un review está sacado de una revisión que tiene que ver con el ejercicio físico de la osteoartritis, donde vemos problemas reportados por pacientes adultos con artrosis. Entonces, primero, ¿qué podés encontrar a nivel funcional de dificultades en un alumno paciente que tiene artrosis? Primero, comorbilidad cardiovascular y otra. O sea, esta es otra enfermedad asociada a la artrosis. Posiblemente obesidad, diabetes, hipertensión. A veces las personas no vienen con una patología solamente, sino que traen empiezan como a arrastrar muchas comorbilidades. Entonces siempre hay que hacer una evaluación, porque digo, bueno, si ya era obesa y mucho peso, posiblemente ese sobrepeso generó una artrosis. Bueno, probablemente eso lo va a determinar el médico o la historia clínica, pero también es bueno saberlo, porque yo tengo una persona con sobrepeso, donde yo empiezo a hacer ejercicio físico, pero tengo que sobrecargar las articulaciones. Entonces tengo que empezar a pensar que si ya tengo artrosis a nivel articular, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, podemos ver algunas características, y esto es un poco dosificar el ejercicio y disminuir la carga mecánica sobre esa articulación, ¿no? Disminución del rango de movilidad articular. Vas a encontrar una persona donde en esas articulaciones principalmente hay una disminución del rango de movilidad. Dificultad en las actividades de la vida diaria, obviamente. Alteración del balance en bipedestación, el equilibrio, ¿no? Pérdida de la propiocepción, porque acuérdense que dentro de esos tejidos blandos como la cápsula articular, los ligamentos y demás, los tendones, había receptores que llevaban información al sistema nervioso de la posición y el estado de los componentes articulares, ¿no? El grado de tensión y demás. Toda esa información se va a encontrar alterada. Con lo cual yo tengo que ya acá tengo ideas para ir buscando qué tengo que mejorar, ¿no? La movilidad articular, el equilibrio, la bipedestación, el balance, ¿no? El balance de peso del cuerpo, ir viendo si puedo cargar sobrepeso sobre esa articulación, eso lo voy a evaluar. Pérdida de trabajar la procepción. Inhibición del reflejo extensor de rodillas. Pueden encontrarse, por ejemplo, cuando está la rodilla afectada por por una artrosis muy aguda, se empieza a afectar el tendón del cuádriceps, con lo cual si yo golpeo y percuto en el tendón, no provoca el reflejo de flexión normal, con lo cual no es que haya un problema a nivel medular, por eso no hace el reflejo, sino que el problema lo tiene a nivel del receptor, porque lo tiene degenerado, o sea, se empieza a degenerar ese órgano tendinoso de Golgi que tenían los tendones y que informaban al sistema nervioso central de la información propioceptiva. Mal alineamiento e inestabilidad articular, o sea, voy a tener ¿cómo va a estar la postura de sí? Y seguramente esté mal alineado, igual todos tenemos a veces dificultad en la postura, pero tengo que hacer una evaluación postural. Inestabilidad en las articulaciones, y sí, sobre todo en la que está enferma. Atrofia muscular, porque tiene desuso, no se mueve, se queda sentado todo el día, entonces ante el miedo a la alteración y al dolor que le provoca, va a generar atrofia sobre todo en esos músculos periarticulares, pero tengo que revisar que todo el cuerpo, o sea, que a dónde tengo atrofia. Y disminución de la fuerza y la resistencia. Sobrepeso y obesidad, dolor, aumento de volumen y rigidez articular, ¿no? Ante el movimiento, esas articulaciones se encuentran rígidas. También voy a tener problemas a nivel mental y emocional, como depresión, ansiedad, disminución de la vitalidad, alteración del sueño por el dolor, ¿no? Empiezan a tener muchos problemas a este nivel, por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? La nutricionista, el psicólogo, bueno, distintos profesionales que trabajan dentro de un equipo, pero que muchas veces no lo tenemos.
Limitaciones también a nivel funcional en cuanto a las ocupacionales, sociales y recreativas. Acá incluiríamos si quiere hacer deporte, si hizo deporte, social, que hacía reuniones, ¿no? Otra vez, a partir de estas dificultades empiezan a aparecer estas. Disminución de la capacidad de trabajo, ¿no? Sobre todo si en el trabajo utiliza mucho el cuerpo o carga mucho peso. Ahí hay que tener fundamental qué me voy a encontrar en una persona que generalmente esté en artrosis. Quizás sea una enfermedad producto de otra, pero bueno, eso lo voy a evaluar en el contexto general. Se ha mostrado claramente que la efectividad del ejercicio aeróbico y del fortalecimiento, o sea, aeróbico y del entrenamiento de la fuerza, para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de pacientes con artrosis. O sea, tiene muy buena eficacia. El ejercicio es particularmente importante en disminuir la carga socioeconómica y los múltiples problemas físicos y psicológicos, acá me falta una P, asociados a esta enfermedad. Entonces, piensen que el ejercicio es una de las primeras terapéuticas a aplicar, no sé si la primera, sino, digo, como una de las que encabeza el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Además de la nutrición, lo psicológico y demás. Según, básicamente a raíz de esto, a raíz de lo que nos podemos encontrar, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, clasifica el ejercicio en diversos tipos, A, B, C y D. A, fortalecimiento y de rango de movilidad, esto quiere decir de fuerza y de movilidad articular, el aeróbico y de resistencia aeróbica, el de fuerza y resistencia a la fuerza, y de balanza y propiocepción, con frecuentes áreas de intersección, ¿no? Entre ellos. Los pacientes con artrosis frecuentemente temen aumentar su actividad física por temor a empeorar su condición basal, de acuerdo con la evidencia disponible. La actividad física en intensidad y tiempo controlados resulta de grandes beneficios y el temor bien fundado debe ser la inactividad. Ya, básicamente no hay que ir hacia la inactividad, todo lo contrario. La evidencia marca que para poder disminuir el dolor y la disfunción que tienen estos pacientes. Bueno, y para ir más o menos cerrando esto, para cerrar esta parte, fíjense los beneficios del ejercicio físico en el adulto con artrosis, a nivel físico, mental y emocional y otros. Control del peso, mejorar el balance dinámico y estático, o sea, el equilibrio dinámico y el equilibrio estático, mejorar flexibilidad y rango de movilidad articular, mejorar la estabilidad articular y la función articular, aumentar la resistencia y la capacidad de trabajo, disminuir la rigidez y el edema articular, porque en ese proceso inflamatorio de artrósico hay edema, hay inflamación crónica, hay dolor, o sea, disminución significativa del dolor, y disminución del consumo de fármacos. Al disminuir el dolor, puede ser que esa persona disminuya su consumo de fármacos. A nivel mental y emocional hay una disminución de la ansiedad, la depresión, disminución del dolor, aumento de la confianza general y de la confianza para ejercitar tareas físicas y mejoría significativa del sueño. Y en otros, mejorar obviamente la calidad de vida, el rendimiento ocupacional y reduce el riesgo de dependencia funcional y requerimiento farmacológico. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta básicamente son los osteofitos. Los osteofitos son, a raíz de esto, que yo les mostraba acá, que el tejido óseo subcondral, aquel que está adyacente o por debajo del cartílago de revestimiento hialino que se degenera, cuando se empieza a degenerar ese tejido óseo subcondral, el tejido óseo reacciona aumentando la cantidad de tejido óseo. Los osteocitos, osteoblastos vienen y empiezan a segregar matriz extracelular para aumentar la cantidad de tejido óseo.
y esto provoca un aumento de tejido óseo, pero de calidad diferente al que yo tenía antes. Es una calidad mucho más blanda, es un tejido óseo más blando, que en definitiva no es tan resistente a las cargas y que de alguna manera no es el conveniente porque empieza a generar estas prolongaciones que se llaman osteofitos, que no son tan común de encontrar a nivel de la rodilla, pero sí a nivel de las vértebras de la columna vertebral. Después lo vamos a ver en algún dibujo acá ahora, para ir, espérenme que se los googleo, así se los muestro a nivel vertebral, los osteofitos. Ahí está, esperen que voy al Zoom y comparto. Bueno, como ven ahí, tenemos el osteofito, ven, este sería el margen anterior de la vértebra, entonces acá, que ahí tiene el proceso artrósico, empieza a generar una saliencia, el hueso se empieza a aumentar en su cantidad de tejido óseo, pero de mala calidad. Entonces empieza a generar estos pinzamientos, estos osteofitos se denominan, que pueden pinzar acá, a veces se producen acá y tocan el conducto medular o la salida de las raíces de la médula, entonces genera una radiculopatía, o puede generar un pinzamiento y una discopatía, entonces limitan la movilidad, como verán. Es importante, fíjense acá una articulación bien artrósica, cómo se empieza a degenerar el hueso subcondral, ¿no? Y empieza a generar estos osteofitos. Generalmente los osteofitos son más comunes a nivel de las vértebras, ¿no? Acá están más bien en el tejido, vienen en esta imagen, ven en el tejido, bien en el tejido cómo se empieza a generar este tejido óseo mal formado. Bueno, básicamente esa era la idea de entender qué es el osteofito. Y básicamente ahora pues vamos a ver que no hay una relación entre el osteofito. ¿Ves? Los osteofitos son denominación médica de crecimiento excesivo de tejido óseo, más comúnmente llamados espolones, pero más allá de su nombre común, son pequeñas protuberancias redondeadas de hueso extra que crecen alrededor, en y dentro de las articulaciones, con lo cual van a generar por ahí alguna compresión nerviosa, vascular y demás, que hay que ir revisando, pero eso lo hace a nivel traumatológico, los diagnósticos por imagen y a nivel más ya de diagnóstico. Bueno, esperen que vamos a ir dejando acá para hablar. Igualmente, cuando ustedes se tienen que imaginar una sesión de ejercicio físico, el profesional del ejercicio, ya sea instructor, profesor, lo que le quieran llamar, no hay que por ahí verlo como una sesión orientada específicamente a la artrosis. Eso lo va a hacer durante la rehabilitación con el traumatólogo, el kinesiólogo o un responsable, un personal de salud que apunta a ese diagnóstico y trabaja sobre esa disfunción o esa patología. Nosotros nos pueden decir que sufre una artrosis de rodilla, pero siempre vamos a tenerla en cuenta y vemos cómo englobamos esa condición artrósica a un entrenamiento global, a un entrenamiento de todo el cuerpo, progresivo, planificado, pero que sigue con nuestro principal objetivo, que es el aumento de las capacidades condicionales del sujeto. Ahora, yo tengo que tener en cuenta ese proceso artrósico para ver cómo está, en qué fase está y cómo yo puedo involucrar un trabajo que posiblemente sea de cadenas musculares o para otra región del cuerpo, tronco, miembro superior y demás, y cómo hago para no sobrecargar quizás esa articulación, si tengo esa indicación de no sobrecargar esa articulación con demasiada carga, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra a jugar la imaginación, los conceptos y cómo ustedes trasladan esos conceptos teóricos a su elaboración de la práctica profesional, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta todas estas condiciones que de alguna manera no son en el aire, sino que tienen que estar
argumentadas de lo médico, tiene que venir con un certificado médico de aptitud física o estar trabajando lo posible dentro de un grupo interdisciplinario. Pero básicamente esa sería la idea. Bueno, ahora vengo y ya cerramos con ese PowerPoint, así lo vamos finalizando. Espérenme que vengo en la próxima. Recording Los osteofitos, que estábamos en estas exacerbaciones de tejido óseo que se provocan a nivel de la articulación, y básicamente no tiene, esto es a nivel informativo, ¿no? Que estudios propios prospectivos muestran una asociación negativa entre el ejercicio con carga de peso y el desarrollo de osteofitos en hombres y mujeres de esqueleto maduro, ¿no? Incluso en corredores de larga distancia se ha visto que no existe aumento en el riesgo de artrosis de rodilla al compararlos con controles no corredores de la misma edad. En realidad siempre esto tienen que tener en cuenta que más allá de las cargas, cuando se hablan de deportes de élite o deportistas, generalmente en los deportes de larga de endurance, por el gran volumen que tienen en cuanto a cargas de trabajo mecánico repetitivo en el tiempo, se dice que hay una correlación como que hay riesgo de artrosis, pero eso es cuando las cargas son indiscriminadamente aplicadas y se trabaja con mucha sobrecarga sobre esa planificación, ¿no? Bueno, se ha mostrado que el ejercicio aeróbico disminuye los síntomas de la artrosis y mejora la función física, incluso cortas caminatas diarias reducen el dolor y mejoran la función muscular, ¿no? Obviamente en personas que tienen un grado agudo de artrosis, como para la caminata simplemente, los programas de ejercicios orientados a estos pacientes deberán contemplar tanto los trabajos aeróbicos como los de fortalecimiento muscular. Acá, como ven, y la mayoría de las patologías que vimos siempre tienen generalmente un consenso de que hay que combinar los distintos tipos de ejercicio aeróbico con ejercicios de fuerza para mejorar el componente cardiovascular y acá mejorar el componente magro, ¿no? O sea, el trofismo muscular. El factor volumen hay que tenerlo muy en cuenta, debido a que el factor volumen hay que tener en cuenta todos los parámetros de la carga: intensidad, densidad, volumen, frecuencia y duración. Pero el volumen en este caso es importante porque es trabajo mecánico en el tiempo, y la intensidad obviamente también. Altos volúmenes de ejercicios pueden ser contraproducentes y debe titularse caso a caso de acuerdo a la capacidad individual. Hay que planificarse caso por caso de acuerdo a una capacidad individual de ese sujeto y un contexto determinado, ¿no? Por eso los volúmenes hay que saberlos calcular y llevarlos, ir viéndolo cómo los ajustamos a ese paciente alumno que tengamos, ¿no? Volúmenes se refiere a toda variable cuantitativa, cantidad de series, repeticiones, cantidad de peso, ¿no? Cantidad de kilómetros recorridos, de metros, de lo que fuese, en tiempo, en cantidad. Todo eso es volumen. ¿Cuánto dura una sesión? ¿Cuánto dura el segmento formativo? O sea, la duración total de la sesión. Todo lo que se pueda calcular en tiempo, en variables cuantitativas. Bueno, seguimos con las claves para dosificar el ejercicio. Los pacientes sedentarios se caracterizan por una marcada variabilidad en su tolerancia y preferencia de ejercicio, por lo que no puede lograrse un nivel óptimo de mejoría con una pauta única de ejercicio. Esto es un poco variar con la variabilidad, el principio de variabilidad en el ejercicio. O sea, generar variantes, no trabajar con distintas, que la planificación sea flexible y personalizada. Ese programa que yo arme tiene que ser flexible y personalizado para poder conseguir el éxito, sobre todo, ¿no? En lo que uno busca. Obviamente, porque si no, la persona, como todos, acostumbra al
las cargas. Esto es un poco más de entrenamiento, digamos. Todo eso que vieron entrenamiento es lo que hay que aplicar acá. En virtud de una persona que ya padece una patología o más de una, pero básicamente lo que tenga que ver con el entrenamiento es igual, ¿no? Al contrario, mientras en este tipo de pacientes, alumnos, más fundamental es la personalización del programa, ¿no? Mientras más personalizado sea, mejor va a ser. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo, y otras publicaciones proponen incentivar las caminatas ligeras de 4 a 5 veces por semana en pacientes que obviamente tienen una baja capacidad cardiorrespiratoria. Yo quiero empezar progresivamente en esto. Progresivamente, fíjense, se aumentará el volumen y luego un proceso controlado se irá aumentando o adecuando la intensidad. Esto es un poco el juego volumen-intensidad en el entrenamiento que ustedes ya conocen. Los ejercicios de fortalecimiento muscular, aquellos de fuerzas enfocados a la musculatura de la extremidad inferior, deben realizarse 2 a 3 veces por semana, usando un peso que permita a los pacientes realizar de 8 a 12 repeticiones sin dolor ni fatiga, esto es importante, y guía para los ejercicios de resistencia en tabla que sigue, ahora lo vamos a ver. El uso de máquinas de resistencia a pesos en tobillo, o sea, vienen bien las bandas elásticas, las máquinas, las resistencias que de alguna manera son sobrecargas bajas, pero toda la variabilidad en elementos que tengamos como sobrecarga viene bien para la variabilidad del entrenamiento, ¿no? Y algo importante a tener en cuenta acá es una guía de ejercicios de resistencia a la artrosis, por ejemplo, de rodilla, pero no sirve para cualquier tipo de artrosis a nivel de cualquier articulación cuerpo, ¿no? Acá hay una progresión de ejercicios de resistencia, dice cambiar solo una de las variables del programa a la vez, o sea, repeticiones, resistencia, frecuencia, o sea, todas las variables de la carga que vayan variando solo una a la vez, no todas juntas, o sea, no aumento de repeticiones, resistencia y frecuencia, no, sino ir variando, aumentando, disminuyendo, eso lo van a decidir ustedes, pero siempre que toquen una variable, traten de hacerlo una por vez. No aumentar la cantidad de trabajo más de un 5% a la semana. Los pacientes pueden encontrar un nivel de entrenamiento en el que el dolor aumenta. Esto es importante porque el dolor, piensen que, como habíamos dicho, juega un papel fundamental. No deben aumentar las cargas en este nivel y deben incorporarse ejercicios nuevos para sustituir los estímulos dolorosos, ¿no? Cambiar una serie de extensiones de pierna por inspiraciones profundas. Acá básicamente un cambio que yo hago a un ejercicio respiratorio sacando el de extensión de pierna en una artrosis de rodilla si encuentro dolor, por ejemplo, ¿no? O si aumento las cargas. Esto tiene que ver con un contexto en el cual ustedes se tienen que, a través de esta guía, empezar a guiar. No realizar ejercicio de resistencia muscular para un grupo muscular en días consecutivos. Otra alternativa que pueden utilizar, ¿no? Ir alternando los grupos musculares y tienen que entrenar 2 días consecutivos. Profe, sí. Consulta, sobre todo del punto anterior de los ejercicios que quizás dan dolor, ¿es recomendable quizás después de un tiempo volver a intentarlo? Como para ver si eso era porque quizás más adelante se fortaleció el músculo y la articulación y demás y no genera dolor, o una vez que algo genera dolor ya lo descartamos a futuro para evitar cualquier problema. Ahí la toma de decisión la vas a tener, por ejemplo, acá, el dolor durante el ejercicio. Por ejemplo, no tolerar dolor mayor a 3, 0,3 en escala de 10, esta es la escala EVA que les mostré antes, o sea, no deberían tolerar un dolor mayor a 3 en los ejercicios. Si el dolor es moderado, de 4 a 6 en una escala de 10, parar o disminuir la carga hasta no sentir dolor. ¿El dolor debe disminuir con el ejercicio? Obviamente, el dolor debe disminuir con el ejercicio. Detener la actividad si el dolor aumenta con el ejercicio. Ahí tenés que ver si el dolor va a aumentar con el ejercicio o ya venía con dolor y yo hice el ejercicio arriba del dolor, ¿no? El dolor no debe durar hasta el día después del ejercicio. Si persiste, esperar hasta que pase completamente y reiniciar trabajo con menor carga. No tolerar claudicación, ¿no? Obviamente, que si el ejercicio produce dolor claudicante, está mal realizado,
velocidad exagerada, evitar este ejercicio hasta que se pueda realizarse sin provocar esa claudicación. Obviamente con el progreso en el tiempo. O sea, todas esas recomendaciones son las que los van a enfocar en que ustedes tengan en cuenta esto a la hora de jugar con el dolor artrósico, sobre todo, obviamente, en el ejercicio, ¿no? En esa movilidad, ¿no? ¿Qué carga tiene esa articulación? Bueno, todo eso tiene que ver con conceptos biomecánicos de sobrecarga, de entrenamiento, que van adquiriendo con esas cuestiones, ¿no? O sea, cómo hacer para yo no sobrecargar una articulación mucho más con un ejercicio que con otro. O sea, eso tiene que ver con una mecánica, con lo que han visto en la parte de biomecánica y anatomía. O sea, poder discernir entre un ejercicio y otro, poder analizar y ver cómo trabajás, ¿no? No es lo mismo una posición sentada preparada, cuadrupedia, bueno, todas tienen cargas diferentes sobre las articulaciones y ustedes decidirán cuál es la posición mejor a adquirir, por ejemplo. Bueno, todo eso está sacado de esta revisión, obviamente, que la pueden bajar en internet, también está en castellano, que es muy, muy interesante, ¿no? En la osteoartritis, en el ejercicio de resistencia en rodilla. Pero básicamente esto lo tienen que tener en cuenta. Esta escala del dolor es muy importante utilizarla y preguntarle a la gente si siente ese dolor, ¿no? Ahí, y cómo es ese dolor, si ya lo tenía, lo traía, si empezó a la mañana con el dolor, si ese día le dolía mucho. Bueno, eso hay que preguntarlo antes, en realidad, de la sesión de ejercicio. Si yo ya sé que estoy trabajando con una persona con artrosis, tengo que preguntarle eso. Si está controlado, si le duele, si no le duele, si mejoró, si siente rigidez al mover la articulación, si siente inestabilidad. Bueno, y todo eso ir en algún momento, si yo observo que tiene esos síntomas, derivar al traumatólogo que la esté atendiendo, ¿no? O al reumatólogo. Bueno, y otra de las cosas a tener en cuenta es la adherencia a los programas de entrenamiento físico, que es un gran problema, y se ha reportado una caída en la adherencia de un 85% a los 3 meses y un 50% a los 18 meses. La persona se cae rápidamente de los programas, y esto viene dado, hay una encuesta, pero en realidad viene dada por muchas variables, pero las dos causas que se encuentran documentadas con mayor frecuencia son la falta de entendimiento de la indicación y motivación por parte de los pacientes. Quiere decir que no son causas de la planificación de las cargas, sino más bien a cómo entiende o cómo se dan las indicaciones dentro de una sesión de entrenamiento y cómo es la motivación que se le da a esos pacientes o que tienen para poder continuar con la adherencia. Otros problemas reportados, obviamente, también son el dolor que siente el sujeto y por eso deja, pero a veces no se evalúa, por eso se hacen actividades sobre un dolor ya recargado en esa articulación. La rigidez, la inestabilidad articular, la debilidad muscular, la inflamación y la falta de tiempo, ¿no? Que es muy común estas variables también encontrar en por qué las personas no tienen una buena adhesión a los programas de entrenamiento. Entonces ahí es donde uno arranca a trabajar, ¿no? Si controlar esto para poder generar mejor esa adhesión. Bueno, entonces básicamente eso sería el final de estas 3 clases que vimos artrosis, y básicamente después vamos a ver fibromialgia y después vamos a ver algo de tendinitis y bursitis, pero básicamente hay muchas enfermedades reumatológicas que la idea es que tengan el razonamiento y la acción a tener en cuenta cuando tengan una persona o para entrenar que tenga alguna patología reumatológica o de otra índole, neurológica o cardiovascular, respiratoria, como ya hemos visto en otras materias, donde yo tengo que salir a buscar la etiología de esa enfermedad, la definición, la etiología, la fisiopatología, y tengo que salir a buscar síntomas y signos, no para diagnosticar, sino para detectar y derivar, y después empezar a buscar cuál es el plan de entrenamiento o qué tipo de protocolo de ejercicio son los más indicados para ese tipo de patología, ¿no? Generalmente
generalmente, como les dije, siempre hay una combinación entre entrenamiento aeróbico y de fuerza para llegar a eso, ¿no? Como una combinación de ambos protocolos. Pero bueno, a veces con algunas se puede intensificar más que con otra. Por ejemplo, quizás para el EPOC esté más intensificado sobre lo cardiovascular y quizás para la sarcopenia esté indicado más para la parte de fuerza o de resistencia muscular. Y si tiene las dos patologías, van a tener que combinar las dos. Y o si no, también combinar las dos no implica dejar una de lado, simplemente hacia dónde van a orientar. También está la flexibilidad, la movilidad articular y demás, que son más que importantes. El equilibrio, la estabilidad, la propiocepción, como vimos en este tipo de pacientes. Bueno, esa es un poco la parte de artrosis dentro de lo que es. De artrosis hay muchas, como les dije, pueden encontrar también artritis reumatoidea, colagenopatías, hay muchas enfermedades autoinmunológicas a nivel reumatológico, que es el aparato locomotor, y que es muy común de encontrar, ¿no? Las miopatías sobre los músculos. Entonces, que es una miopatía que vamos a ver la clase que viene, precisamente la fibromialgia, que es más sistémica, sistémica que sí que es más generalizada que la artrosis, así que ahí vamos a ir viendo como otro síndrome. Pero que bueno, son muy común de encontrar y tienen una gran relación con el ejercicio, obviamente porque el ejercicio favorece a la recuperación, a mejorar la calidad de vida de estos pacientes alumnos, pero bueno, hay que entrar un poco en la patología, que es lo que hay que incentivar. Bueno, gente, entonces les dejo grabado esto. Ana les va a subir los audios y el PowerPoint siempre al Dropbox ordenadamente, así que ahí van a tener ustedes en su Dropbox los audios y para volverlos a escuchar, ir mirando el PowerPoint y leyendo nuevamente el PowerPoint. Para después contestar o hacer los exámenes que se van dando, que son de la misma modalidad que hemos tenido el cuatrimestre pasado. Así que bueno, les estoy mandando esto por Dropbox, así ya lo van machacando. ¿Eh? Bueno, nos vemos entonces.